Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a agarrar nuestra Biblia, hermanos, vamos a prepararnos. Vamos al libro de Judas. Hemos estado estudiando el libro de Judas, estamos a punto de acabarnos el libro de Judas. Y para mí ha sido muy lindo estudiar, aprender, y espero que pueda ser también de bendición a todos el estudiarlo una noche más ya antes de concluir esta serie. Y vamos ahí al libro de Judas, penúltimo libro de la Biblia. Usted nunca lo ha leído, léaselo hoy. No durante la predicación, ¿verdad? Si no, no me va a poner atención, sino en la noche. Se va a tardar unos 5 minutos. Y es buena advertencia para nuestra vida espiritual. ¿Ya lo tienen, hermanos? ¿Libro de Judas? Muy bien, vamos a leer juntos, esta vez 2 versículos. Versículo 20 y 21, todos juntos. Vamos a preparar nuestro corazón con la lectura. Y luego vamos a orar. Pídale a Dios, dame un corazón abierto, háblame a mi corazón en algo que se diga en la enseñanza. Y vamos a tratar de guardar el tiempo. Yo sé que algunos vienen cansados, y espero que pueda ser de ánimo y de bendición, pero no tardarme. Creo que el domingo volví a tocar mi récord mundial, ¿verdad? De 1 hora y media. Ese es mi récord mundial. Algún día lo voy a romper, no se preocupen. Pero solo ha habido 2 veces que he predicado 1 hora y media. Entonces, en más de 20 años de predicar. Pero voy a tratar de ser un poco más breve, ¿verdad? El día de hoy. Vamos a orar, vamos a hacer la lectura primero, versículos 20 y 21, y luego oramos que Dios nos hable. ¿Listos, hermanos? Dice la palabra de Dios juntos. El versículo 20, ¿ok? Pero vosotros, amados, edificándoos sobre nuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a pensar como tú quieres que pensemos. Ayúdanos y abre nuestro corazón a tu palabra. Gracias por los hermanos que están aquí. Gracias porque pudiendo estar en casa tienen el deseo de escuchar de tu palabra, de saber más de ti. Y te ruego que tu palabra hable a nuestros corazones, que pueda ser de ánimo, tu palabra de instrucción a nuestra vida, que podamos realmente sacar algo para nosotros. Tu palabra sea guiada como predicación por tu Espíritu Santo para hablarnos y hacernos entender qué es lo que tú quieres que hagamos. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hermanos, uno de los errores más comunes y lamentablemente más sutiles en la vida cristiana es el fijarnos en los demás. Mire, pensar a veces en los demás es algo que pues ya no está enfocado en sí mismo, sino está pensando en arreglarle la vida en los demás. Y eso le va a crear un espíritu crítico, eso le va a hacer un corazón fariseico. Es decir, los fariseos no pensaban en ellos, en que tenían que arreglar su vida. Ellos apuntaban el dedo hacia la gente, ¿sí ve? Y eso es un problema muy grande. Ahora, en el libro de Judas, mis hermanos, si usted lo lee, como le dije hace un momento, completo, usted se va a dar cuenta que Judas, durante los primeros 16 versículos, Judas está advirtiéndonos de tener cuidado de las otras personas y cuidarnos de las otras personas. Judas, ve el versículo número 4, ahí empieza a hablar de tener cuidado de personas, aún en la misma iglesia, donde dice, porque algunos hombres han entrado encubiertos. Y entonces empieza a hacer una lista de muchísimas características de las personas que son falsas, que profesan fe, pero no son necesariamente genuinos creyentes. Judas nos hace pensar en estos versículos en los demás
Y no debemos todo el tiempo conservarnos en pensar en los demás, pero por un momento él dice que hay que cuidarnos de los creyentes o supuestos creyentes encubiertos, de los falsos hombres, de los impíos, de los libertinos que sin ningún cargo de conciencia viven como el mundo viviera y dicen, no, pues Dios me tiene que perdonar, dicen algunos, ¿verdad? Algunos niegan al soberano Dios, algunos recuerda, por ejemplo, algunos malos ejemplos como son los israelitas que no creyeron, o los ángeles pecadores, porque hubieron algunos ángeles que pecaron, algunos sodomitas en el pecado de la inmoralidad. Muchos piensan también en los rebeldes, en los blasfemos, los soñadores, los que son envidiosos como Caín, los que son codiciosos y siempre quieren más como Balaam, los rebeldes como Coré. Y hermanos, entre los cristianos lamentablemente hay mucha gente así, ¿no? Gente sin fruto, que pues no hay fruto ni de gente que conoce a Cristo por ellos, ni invitan a nadie a la iglesia, ni en su persona hay ningún tipo de fruto. También se les llama blasfemos y soñadores, se les llama también gente errante que anda de aquí para allá, de iglesia en iglesia, de lugar en lugar. Muchos profesan la fe, pero son murmuradores, son divisores, son quejumbrosos, no tienen al Espíritu, dice la Biblia, porque no son ni siquiera salvos, son burladores y son sensuales en su manera de hablar, de convencer. Y ahora, sí es bueno estar atentos de estas personas, siempre debe de tener en su mente que no todo el que se dice cristiano allá afuera significa que verdaderamente lo sea, y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero mire, es un error que usted esté pensando todo el tiempo en las personas. Y el libro de Judas, si usted hasta ahorita ha estado conmigo estas semanas, podría hasta ahorita tener la sensación de que hay que cuidarme de todo mundo. Y aunque hay que cuidarnos, el mayor cuidado que usted debería de tener es de sí mismo, no de los demás. Entonces es más importante que usted se cuide a sí mismo que esté cuidando a los demás, porque si usted no se cuida a sí mismo, no va a poder ayudar a los demás ni detectar cuando alguien está haciéndole daño en su vida. Entonces es uno de los errores más sutiles, ¿no? Cuando usted está aquí y empieza a escuchar el mensaje, dice, híjole, que le llegue esto que dice el pastor, que le llegue a mi esposo, cuánto lo necesita, porque sí, así es él, dale duro, pastor. Y eso está mal. O cuando usted está pensando en sus hijos, sí, que mi hijo, que le llegue a mi hija este mensaje, porque el pastor le está dando duro, que le dé y que por fin entienda. Pero si usted al escuchar la palabra de Dios está pensando así, usted está cometiendo el sutil error de pensar en los otros en vez de aplicárselo a sí mismo. Cuando usted lee su Biblia, debe de pensar en sí mismo. Cuando usted está viniendo a la iglesia, usted debe de pensar en que Dios le hable a usted. Por eso es que la Biblia, cuando Pablo le dice a Timoteo varias instrucciones, uno de esos versículos, 1 Timoteo 4:16, no lo busque, pero dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Entonces, fíjese cómo le dice Pablo a Timoteo, cuídate tú mismo. No cuides primero la doctrina, no cuides a los demás, cuida tu vida. Cuídate a ti mismo. Algo que me suena bien extraño y siempre lo pienso cuando habla de pensar en uno mismo y cuidarse a sí mismo. Yo pienso en los aviones. Los aviones, cuando dan instrucciones de cómo responder cuando haya una emergencia en el avión, dice que cuando salen las mascarillas te debes de poner tú primero la tuya y luego a los menores. Y cuando yo escuchaba eso, yo no entendía. Eso es egoísta, suena egoísta, ¿no? Porque primero yo y luego mis hijos. Suena egoísta, pero lamentablemente si una persona tiene unos segundos para responder y le intenta poner a su hijo la mascarilla, a lo mejor ya no se la puede ni siquiera poner. En cambio, si usted se la pone primero y luego le ayuda al menor, esa es la manera correcta. Y muchas veces creemos que necesitamos primero ayudar a los demás sin primero saber que Dios quiere actuar en tu vida. Entonces todos batallamos en nuestra vida, pero usted siempre debe de estar pensando, leo mi Biblia y a ver qué me enseña Dios, y vengo a la iglesia y a ver qué me muestra el Señor que debo de hacer. Incluso cuando uno trata de ayudar a alguien más, uno debe de considerarse a sí mismo. Gálatas 6:1, escúchelo, es otro versículo que habla de lo mismo. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo.
no sea que tú también seas tentado. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando usted viene a la iglesia? Sí, vamos a adorar al Señor, pero usted debe tener en su mente: Señor, yo tengo que cambiar, yo tengo que mejorar. ¿Qué me vas a hablar a través de tu palabra? Y no esté pensando: no, hubiera venido mi hermano, hubiera venido mi mamá, este mensaje sí le caía a ella. No, usted debe de cuidarse a sí mismo en su vida espiritual. ¿Cómo va a ayudar a su esposa si usted no está bien? ¿Se acuerda que dice Mateo 5? Que quites primero la viga que está en tu ojo para que puedas sacarle al otro la astilla que está en su ojo. ¿Sí ves? Entonces Dios te pide que tú pongas atención en que tú te cuides a ti misma, a ti mismo. Ahora, la pregunta en esta noche es: ¿qué cosas quiere Dios que tú cuides de ti mismo? Judas nos dice que hay que cuidar varias cosas. Hay que cuidar nuestra fe, hay que cuidar nuestro amor, hay que cuidar nuestra esperanza, hay que cuidar nuestra vida de oración. Voy a leer una vez más estos 2 versículos tan breves y quiero que note qué son las cosas que Dios quiere que tú cuides, que nadie más va a cuidar. A lo mejor el pastor puede estar ahí atento, pero él no va a cuidar tu vida de oración realmente. Entonces vamos a ver cómo dice que debemos de cuidar nuestra vida. Dice el versículo 20: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A mí me sorprende, hermanos. Yo les decía que desde el versículo 4 empieza a decir: aguas con los otros, aquellos son así, ya sa. Pero ven el versículo 17 y el 20, y quiero que noten, hay un cambio en el corazón de Judas, y Judas les dice: sí, aguas, tengan cuidado, les advierto que va a haber gente falsa. Y vean el versículo 17 y el 20, que inician exactamente igual. Ve el versículo 17, dice: pero vosotros, amados. ¿Cómo empieza el 20? Igual: pero vosotros, amados. ¿Qué está diciendo aquí Judas? Lo que estamos diciendo ahorita. Sí, ten cuidado con esta gente, pero tú céntrate en ti mismo, en cuidarte a ti mismo. Pero vosotros, amados. Y lo dice con ternura Judas, y les dice: miren, yo les amo, pero cuídense ustedes a sí mismos. Ahora en el versículo 20 nos da algunos lineamientos de qué cuidar. En primer lugar, yo veo que hay que cuidar tu fe. Tienes que cuidar tu fe. ¿Qué tienes que hacer con tu fe según el versículo 20, hermanos? Edificándoos sobre vuestra santísima fe. Tú tienes que cuidar tu fe. Tu fe es importante para Dios. Miren, hermanos, es más, tu fe es tan importante que sin fe es imposible agradar a Dios, y sin fe no puedes entrar al cielo, porque es un requisito. Gente me ha dicho allá afuera, cuando yo le pregunto: ¿qué tienes que hacer para ir al cielo? No, pues arrepentirme. Y yo les digo: pues arrepentirse suena bien, pero no es suficiente. Yo mato a alguien y le digo al juez: me arrepiento, ¿ya con eso me va a dejar? No, hay que pagar. Y Jesucristo ya pagó por nosotros. Por eso hay que poner nuestra fe en Él, porque Él ya lo hizo. Entonces nada más hay que poner nuestra fe en Él. Entonces nuestra fe es muy importante. Es tan importante que aquí cuando dice que edifiques tu fe, dice: edificando vuestra santísima fe. Mira, hay cosas que son santísimas, importantísimas, ¿no? Por ejemplo, cuando tú dices: es que esto es sacrosanto, no me toques a mis hijos, ¿no? O no toques mi recuerdo que tengo de mis papás. Por ejemplo, yo tengo un reloj que a lo mejor económicamente no tenga tanto valor, aunque sí es un poquito carito, pero ese reloj me lo dio mi papá. Y su papá, mi abuelo, se lo dio a él. Entonces ni siquiera me lo pongo ni me lo voy a poner, porque tiene un valor más sentimental que lo económico. Entonces es una herencia en vida, ¿verdad? Que mi abuelo le dio a mi papá me dio a mí, y que yo pues lo conservo, y obviamente quiero que pase de generación en generación. Entonces eso es algo sacrosanto, sagrado, ¿verdad? Para mí. Por ejemplo, en mi casa, mi café Juan Valdés es sacrosanto, ¿verdad? Ese no se lo... Si usted va a mi casa, le voy a invitar café, pero no Juan Valdés, hermano. A ver qué le invito, pero ese café, yo le digo, tú y yo, mi esposa, yo le digo, nos echamos un cafecito, así como de abuelitos, ella y yo, ¿verdad? Porque es mi café favorito y eso lo guardo, ¿verdad? Entonces, hay cosas sagradas, y cuando aquí en el versículo 20 está diciendo de que cuides tu fe, dice: edificándoos
sobre vuestra santísima fe. Tu fe es de mucho valor para Dios. Lamentablemente a veces los cristianos no piensan que su fe es valiosa. Es más, tan es así que muchos creyentes piensan que es más importante su trabajo o su carrera o sus estudios en vez de su fe. Y no es que no sean importantes esas cosas, pero es más importante nuestra fe. ¿Okay? Aún así pienso que muchos creyentes, a lo mejor algunos de ustedes están aquí y tienen fe, pero no es tan importante. Pero para Dios es muy importante tu fe. A veces nuestra fe no nos es tan importante y por eso nos estancamos espiritualmente. Estamos como en baches espirituales. Yo creo que todo cristiano hemos pasado por algún bache o estancamiento espiritual. Yo creo eso. Tendría que preguntarle a todos los cristianos del planeta, pero yo me conozco a mí, conozco al menos a mucha gente y yo creo que todos entramos en algún bache espiritual. Pero ¿qué dice Dios que tienes que hacer con tu fe? Tienes que edificarla. Miren la palabra edificándoos, el verbo edificar. Adelante. El verbo edificar realmente, hermanos, literalmente en la Biblia se refiere o la palabra significa edificar un edificio. Pero en la Biblia nunca se usa este verbo para un edificio. Siempre se usa metafóricamente cuando habla de edificar tu fe. Entonces, cuando tú piensas en que Dios quiere que te edifiques, quiere que tú crezcas. Por eso un versículo muy famoso es ese que dice: antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque Él quiere que tú crezcas en tu fe. Si tú te sientes estancada, tienes que reconocerlo, tienes que decir: la verdad yo sí estoy estancado, yo estoy estancada, yo sí siento que no he crecido. Y tienes que darte cuenta para poder cambiarlo, porque Dios quiere que tu fe crezca, que sea edificada. Y cuando la Biblia habla de que tu fe sea edificada, es porque tienes que pensar hacia arriba, ¿verdad? De levantarla, como un edificio. Cuando tú quieres edificar algo sobre un terrenito, una parcelita que tienes, tú primero tienes que buscar un fundamento, ¿no? Una piedra angular, un fundamento, y escarbas hacia abajo tal vez 1 metro y pones el fundamento. Y luego pones ya las traves y entonces vas a poner las columnas y luego las paredes y luego la losa y luego va el segundo piso y así vas edificando, ¿no? Todo tiene un orden. Entonces, por eso es que la Biblia habla mucho de que tú crezcas en tu fe, pero que tú pienses como un arquitecto. Entonces, por eso es que Cristo es la piedra angular. Escuchen cómo dice Efesios 2:20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Dónde empieza la vida cristiana? En Jesucristo. Él es la piedra. Y luego sobre la piedra viene la enseñanza de los apóstoles. Y ya sobre el fundamento empiezas a edificar. ¿Sí ven conmigo? Por eso, hermanos, es que un cristiano no va a ir a ninguna parte ni va a crecer si no conoce a Jesucristo como su Salvador. Y número 2, si no conoce la verdad de la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, así debemos de ir edificando. Ahora, cuando usted edifica un edificio, usted necesita pensar que sea un edificio fuerte y estable, ¿no? No creo que alguien quiera una casa de adobe que se le vaya a caer en un año. Entonces pensamos en edificar algo firme y algo estable. Y más si vivimos en Valle de Chalco, ¿verdad? Que se sienten los temblores bien sabrosos. Y más que cada septiembre hay temblores, ¿verdad? Ya nos habíamos acostumbrado casi, ¿verdad? A que cada septiembre tiembla muy fuerte. Y hermanos, bendito el Señor, ya está acabando el mes y todavía no tiembla, ¿verdad? Pero hermanos, yo me acuerdo cuando estábamos en el otro edificio, allá en la Flores Magón, pues el edificio se movía mucho. Si algunos estuvieron ahí, se movía. Cada persona nueva que entraba a los 5 minutos, me encantaba ver su cara, ¿verdad? Y todos tranquilos, y la persona está temblando. Y no temblaba. Pero como se movía mucho, yo le pregunté al dueño y él me dijo: no, mira, tranquilo, no pasa nada. Este edificio es estable, es firme. Y él me enseñó, me dijo: mira, ven. Y me enseñó las columnas. ¿Cómo eran las columnas? Las columnas regularmente son así, chiquitas, ¿verdad?
como de un palmo, ¿verdad? Más o menos. En su casa, si tiene columnas, más o menos son de un palmo, con unos 15 centímetros, 20 centímetros. No soy ni ingeniero, ni arquitecto, ni albañil, ni chalán de albañil, pero uno más o menos se da cuenta, ¿verdad? Más o menos como de ese tamaño es la columna. Pero la columna ahí en la Flores Magón eran unas columnas de este grueso. Un cuadrado gigante, y luego arriba, donde se unía con las traves, había una especie como alrededor se le llamaba un dado. Entonces estaba la trave y estaba la columna, y había como alrededor todavía varilla, como un cuadro que abrazaba las traves, y él me decía, mira, eso hace que el edificio se mueva, pero no se va a caer, no se va a romper, porque está bien unido. Es como un barco gigante que está diseñado para que se mueva, esté estable, pero esté firme. Y cuando yo veía eso, yo decía, no, pues sí, ya no me siento tan temeroso, ¿eh? Pero hermanos, eso mismo pasa con nuestra fe. ¿Qué tan bien estás edificando tu fe? Porque hermanos, quiero que usted entienda que Dios quiere que tú edifiques tu fe hacia arriba. Es que yo conocí a Cristo hace 10 años. Y qué bueno que lo conociste, pero ¿qué tanto has crecido en 10 años? No, pues no mucho, pues ya más vale que te vayas desempolvando tú y tu Biblia y tu corazón, y empieces a empezar a edificar, porque hermano, mira, algún día Dios te va a pedir cuentas. Vayan todos sin perder nuestro pasaje a 1 Corintios 3. 1 Corintios 3 habla de que tú edifiques, que eres como un edificio de Dios. Y acuérdense que cuando hablamos de que la iglesia no es un edificio, acuérdense que es verdad, porque la iglesia son los creyentes, ¿ok? Pero al creyente es comparado con un edificio. Así que vamos a 1 Corintios 3:9. Y quiero que vean, hermanos, no solo que habla de edificar, sino que habla cómo edificar. ¿Qué tienes que ver? Hermano, vamos a responder, ¿cómo le vas a hacer tú para edificar tu fe? Porque cada vez que tú tienes batallas y tentaciones, si tú pasas esas batallas confiando en el Señor, tu fe se va a edificar. Cuando tú tienes enfermedades, tu fe va a ser desafiada a que confíes en el Señor. Cuando la palabra de Dios la escuchas y la pones en práctica, tú eres edificado. Cuando tú perseveras, aunque hay tiempos de desánimo, de carencias, pero aguantas, tú estás edificando tu fe a que sea más perseverante. Hermanos, quítese del cerebro que usted siempre va a estar bien agarrado a de Dios. No piense eso. En la vida cristiana hay tiempos buenos y tiempos malos. Y usted tiene que aprender a tener una fe en tiempos buenos y en tiempos malos. ¿Sí ve? Eso es edificar su fe. Ahora vea 1 Corintios 3:9. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Somos como un edificio. Continúo leyendo, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Ve lo que estoy diciendo? Entonces por eso es que muchas personas no crecen espiritualmente, porque ni siquiera claramente han recibido a Cristo. Cuando una persona no es salva, no puede crecer, porque ni siquiera ha nacido espiritualmente. Porque el principal fundamento es Jesucristo. Ve el versículo 12, dice, y si sobre este fundamento alguno edificare, y ahí empiezan los materiales, ¿no? Lo puedes edificar con oro, con plata, con piedras preciosas, con madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Todas las cosas que tú haces, acuérdate, para ser salvo necesitas recibir a Cristo, pero después de recibir a Cristo, todo lo que haces para el Señor es oro, o plata, o piedras preciosas, o hojarasca, madera, heno. Y cuando pasa por el fuego, ¿qué se quema de estos 6 materiales? Se quema la paja, la hojarasca y la madera. Por eso cuando una persona hace las cosas por hacerlas, o ofrenda nada más por puro interés, o para que lo vean, y pasa ahí haciendo sonar sus monedas, o saca el billete de 500 y lo echa ahí para que todos lo vean, pues ya tiene su recompensa, ser visto de la gente, ¿no? Entonces, lo que usted y yo hacemos, todo lo que hacemos,
Hay que hacerlo motivados por buscar hacerlo para el Señor, ¿sí ven? Y eso va a causar, cada vez que le hablamos a una persona de Cristo, uno piensa en obedecerle. Eso tiene que ver con hacer buenas obras. Y esas obras, hermanos, no son para ganarlo la salvación, son para hacer frutos, ¿sí? Para edificar sobre el fundamento que es Cristo. Sin Cristo, ¿qué va a pasar si tú pones unos ladrillos y pones una columna, pero no enterraste para abajo nada? ¿Qué va a pasar? Se va a caer la pared, ¿no? Y así va a pasar con todo lo que haga la gente. No, es que yo intento ganarme la salvación. No, tú no te la puedes ganar. Solo Cristo es el fundamento. Pero después de Cristo, sobre Cristo, ahora hay que vivir una vida llena de buenas obras, de buscar agradarle con nuestra vida. No para ganar nuestra salvación, sino para agradarle a Él. Así que ahora, ¿qué va a pasar si tú le agradas a Él? Vean el versículo 14, está en la pantalla también. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. La vida cristiana busca recompensas de Dios, bendiciones de Dios. La salvación ya la tenemos porque Cristo nos la regaló al recibirlo. Pero después mi pregunta es, ¿qué tanta recompensa va a tener usted? Porque nuestra fe debe de luchar para ser edificada, y esa fe, entre más brillosa, más preciosa, más crecida, más edificada, va a recibir recompensa. Una última cosa más en ese asunto. Si la obra, dice el versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Por qué dice ese versículo eso? Porque uno puede ser salvo sin obras. Ahí dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. ¿De qué está hablando? Que tú eres salvo no por las obras, sino por Jesucristo, ¿sí? Entonces, cuando una persona no tiene obras, pero puso su fe en Jesucristo, es salvo y va a pasar al cielo, aunque así por fuego, aunque así como por fuego, dice la Biblia. Pero ¿no te gustaría, además de tener la salvación, que puedas tener algunas recompensas en el Señor? Porque tu fe creció. Entonces hay que crecer en nuestra fe, ¿okay? ¿Cómo estás edificando tu fe? ¿Está enana? ¿Está chaparra? ¿Está en obra negra? ¿Cómo se ven las casas en obra negra? Sin ventanas, sin paredes. Usted se podría ir a vivir ahí. Es muy difícil, ¿no? Entonces vivir en obra negra, así, adentro, afuera, sin paredes. Yo le puedo poner un plástico, pero no va a funcionar muy bien y no va a estar tan cómodo, ¿ve? Entonces, ¿cómo está edificando su fe? Porque a Dios le importa que cuides tu fe. No nada más que cuides tu fe, también hay que cuidar otra cosa. Cuida tu vida de oración. Vea lo que dice el versículo. Regresamos a Judas 20. Dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. Esta frase es muy extraña. Orando en el Espíritu Santo es algo que quiero que pensemos. ¿Qué significa? Porque es la única vez que aparece en la Biblia esta frase aquí en Judas. ¿Qué significa orar en el Espíritu Santo? Yo estoy seguro que usted sabe qué es orar. Orar es hablar con Dios. Pero ¿qué es orar en el Espíritu Santo? Ahora, algunas personas dicen que orar en el Espíritu Santo significa hablar en lenguas. Pero usted échese la carta. Yo he leído muchísimas veces la carta de Judas y en ninguna parte se habla ni siquiera de las lenguas. Entonces no se mencionan ni siquiera las lenguas. Entonces no puede decir usted que orar en el Espíritu es hablar lenguas, porque la Biblia no lo enseña. Quizás a algún carismático o a alguien se le ocurra, pero eso no es bíblico. La Biblia no enseña que orar en el Espíritu es hablar lenguas. Eso no es verdad. Es una conjetura, y es una conjetura incorrecta, porque en ninguna parte de Judas se habla de las lenguas. Otras cartas hablan de las lenguas y podemos hablar en su momento de las lenguas, pero Judas no habla de las lenguas. Así que orar en el Espíritu Santo no tiene nada que ver con eso. Orar en el Espíritu Santo no significa orar al Espíritu Santo, tampoco. La Biblia nunca enseña que tienes que orar al Espíritu Santo. Es más, el Señor Jesucristo enseñó que oráramos al Padre en el nombre de Cristo. ¿Sí están conmigo? Yo conozco luego a gente que le pide al Espíritu Santo, le pide a Jesús y
Yo lo entiendo porque pues el Espíritu Santo es Dios, Jesús es Dios, pero la manera más adecuada de orar, como Cristo nos lo enseñó, es dirigirnos al Padre en el nombre del Hijo, a través del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, entonces vamos a pensar qué significa orar en el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo te guía. Mire, el Espíritu Santo te guía a orar como es correcto. Orar en el Espíritu Santo es orar guiado por el Espíritu Santo. Miren, muchas veces uno ora, y yo creo que, no sé, el 99.99% de toda la gente ora o sabe orar a su manera, porque orar es hablar con Dios. Y yo creo que todo mundo, hasta la gente atea, de repente se le sale el ay Diosito, Diosito ayúdame, y se dicen ateos. Entonces, todo mundo, yo pienso que de alguna manera, a su estilo, a su manera de entender, habla con Dios, le pide a Dios. Pero el hecho de que todos sepan orar no significa que oren bien. ¿Sí me explico la diferencia? Entonces, miren, muchas veces la gente ora sin buscar la voluntad de Dios. Por ejemplo, Santiago 4:2 dice: codiciáis y no tenéis, y matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y luego dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y mire, es posible que muchas veces oramos a Dios y oramos conforme a nuestras propias necesidades o deseos, y no sé usted, pero yo una vez oraba a Dios por una cámara fotográfica y nunca llegó porque posiblemente era para mis propios deseos, ¿no? Una cámara fotográfica. Ahora, cuando no hay todavía cámara aquí, ¿verdad? Ya me delaté que tengo unos cuantos años, ahorita ya todos los celulares tienen cámara, pero en el pasado no era así, hermanos. Ahora, ¿cómo es orar en el Espíritu Santo? Hay un versículo que habla un poquito. No habla de orar en el Espíritu, pero se parece un poquito. Está en Efesios. Efesios 6:18, escúchelo, dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Súplica en el Espíritu. Entonces, cuando habla de suplicar en el Espíritu Santo, es porque tú puedes pedirle cosas a Dios que no es dentro de su voluntad, pero cuando tú suplicas en el Espíritu es cuando tú estás pidiéndole a Él, guiado por el Espíritu Santo, para saber qué es conveniente pedir. Hermano, ¿alguna vez te has puesto a pensar si lo que le pides a Dios es conveniente, es voluntad de Dios, es algo bíblico? Porque muchas veces pedimos y sentimos que Dios es así como nuestro genio de la lámpara, 3 deseos, y si no me lo cumple me enojo y me encapricho y ya Dios ya no existe porque le pedí y no me contestó. No malentienda la cosa. Cuando uno ora siendo dirigido por el Espíritu Santo, uno va aprendiendo a orar bien. ¿Y cómo nos guía el Espíritu Santo? Miren, por ejemplo, Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces el Espíritu Santo te va a recordar, te va a mostrar con la palabra de Dios cómo tú debes de orar. La mejor manera de orar, hermanos, es como la Biblia te enseña que debes orar, ¿sí? Por eso yo decía, todos saben orar, pero al mismo tiempo no todos saben orar bien. Entonces tú debes de pensar, ¿qué tanto oras, por cierto? Cuando tú oras en el Espíritu, es que estás buscando orar como a Dios le agrada, como es correcto orar, y cuando tú piensas, muchas veces uno ora, no, pues por favor oren para que sane mi familiar. Y mi pregunta es si te has puesto a pensar cuál es la voluntad de Dios. Porque nosotros muchas veces pensamos en lo que yo quiero en la oración y no pensamos en lo que Dios quiere. ¿Sí ve? Entonces cuando usted ora en el Espíritu es porque usted está buscando la dirección de Dios. Fíjese lo que dice Romanos 8:26, escúchelo, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces hay veces que uno ora y uno pide a Dios, pero no pide como conviene. ¿Te has pensado que quizás tú estás orando, pero estás orando mal porque no pides
como a Dios le agrada, como conviene. Además, cuando tú oras en el Espíritu, vas a pensar mucho en el Señor Jesucristo, en su sangre, en su salvación, en su sacrificio. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio de Cristo. Entonces, por eso es que, en pocas palabras, este texto nos hace aprender que tú debes de orar, pero aprender a orar bien. ¿Sí está conmigo? A lo mejor ustedes oran. Mi pregunta es si ora bien. Mi pregunta es si usted busca la voluntad de Dios o su propia voluntad. Mi pregunta es si usted ora como conviene o como le parece o como piensa que es lo mejor. Si usted ora conforme está en las Escrituras, vea los ejemplos de gente fiel que oró, como Ezequías, como Jeremías, como Isaías, como Ana, como nuestro Salvador, y ponga atención cómo oran y qué dicen. Y usted va a aprender a orar bien. Orar en el Espíritu Santo es orar guiados por el Espíritu Santo. Por eso es que uno, cuando ora, debe de pensar bien antes de pedirle. Mire, a veces tratamos a Dios como el buzón de quejas, o a veces nada más como el correo electrónico. Usted manda peticiones ahí, ¿no? O usted nada más le manda un mensaje de texto a alguien, y así no son las cosas. Usted tiene que pensar antes de pedir, porque podemos pedir mal y luego se pregunta por qué no recibimos nada. Entonces hay que orar en el Espíritu, y por eso uno debe de crecer en su vida de oración y en la manera que oramos a nuestro Dios. Entonces, cuide su fe, que la edifique. Número 2, cuide su oración, que crezca en aprender a orar correctamente. También cuídese en su amor. La Biblia dice, consérvate en el amor. Vean el versículo 21, dice, conservaos en el amor de Dios. Conservarse en el amor de Dios es que usted se quede quieto. Mire, cuando hablamos de su fe, tiene que crecer, ¿no? Tiene que ir para arriba. Cuando habla de su oración, debe ir para arriba, y que debe de hacerlo bien, ¿no? Entonces debe de cuidar su fe, su oración. Pero cuando hablamos del amor, ya no tienes que crecer en el amor. Más bien aquí lo que está diciendo es, consérvate en el amor. O sea, quédate ahí. Ahora, ¿qué tienes que hacer para conservarte en el amor? Cuando yo pensaba que es tan importante que aprendas a refugiarte en el amor de Dios. Hermanos, es tan importante que recuerdes que el Señor te ama, pese a quién eres y cómo eres. Cuando hayas recaído en el pecado, tienes que acordarte que sí tienes que ponerte a cuentas, obviamente, pero al mismo tiempo que Dios no te deja de amar porque tú le hayas fallado. Así como mis hijas, el hecho de que fallen o me desobedezcan no significa que no las ame. Las sigo amando y las puedo hasta corregir debido a que las estoy amando, pero no dejo de amarlas. Una mamá no deja de amar a sus hijos realmente, y a veces son rebeldes y desobedientes, y los seguimos amando. Y así es el amor de nuestro Dios por nosotros. Y aún más, cuando la gente te menosprecia, cuando se burlan de ti por tu apariencia física, cuando te hacen bullying, cuando te incomodas por tu apariencia, cuando te patean con algún comentario, cuando tu autoestima está por los suelos, consérvate en el amor de Dios. Somos aceptos en el amado, y la verdad no somos santos de la devoción de nadie, dice alguno. No somos monedita de oro como para que le caigas bien a todos. Entonces, a lo mejor va a haber alguien que te va a menospreciar. Debes recordar, cuando te menosprecian, te denigren, te sientas pisoteado, acuérdate, consérvate en el amor de Cristo, que nada ni nadie nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Por eso un cristiano no necesita autoestima. Nada más necesitas recordar que Cristo te estima. ¿Sí ve? Eso es suficiente. Yo tengo baja autoestima. No importa. Cristo te estima. Si tú eres hija de Dios, si eres hijo de Dios, somos objetos de su amor. ¿Sí ven? Qué lindo es eso. Además, otra manera de conservarte en el amor de Dios no nada más es recordar que Cristo te ama todo el tiempo, sino también obedecerle. Porque Juan 15:10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y además, el amor, quedarte en el amor o conservarte en el amor de Dios, es que tú imagines algo así, imagines como un círculo, ¿ok?
Imagínese un círculo pintado en el piso y tú te conserves dentro del círculo. ¿Qué tienes que hacer para conservarte dentro del círculo? No moverte, ¿no? Hay que darte. Hermanos, pero mi pregunta es, cuando tú no amas como Cristo quiere que ames, no te estás conservando en el amor de Dios. Miren, ¿qué cosas hacemos los cristianos para salirnos del amor de Cristo? Hay algunas cosas. Por ejemplo, no perdonar a alguien que te ha lastimado cuando Cristo te pide que perdones como Él te perdonó. Te estás saliendo de su amor. Desquitarte cuando alguien te hizo mal. Eso no es conservarte en el amor de Dios. No orar por los que te hacen mal. Cristo dice que oremos aún por nuestros enemigos. Qué difícil es orar por quien te cae mal, ¿no? Y sí, humanamente no quieres orar. Pero no importa, un cristiano que quiere conservarse en el amor de Dios aún va a empezar a orar por los que nos lastimaron un día. ¿Sí ven? Entonces, por eso es que no es fácil conservarnos en el amor de Dios, porque las cosas que te pasan en su vida, cómo te patean luego, ¿no? Cómo te maltratan, cómo te lastiman. Pero por eso Judas dice, conservaos en el amor de Dios, porque ¿qué tiene que hacer usted? Tiene que luchar por quedarse dentro del círculo, ¿sí? El círculo del amor del Señor. No nada más recuerdes que Él te ama cuando lo necesitamos. También debes de recordar obedecer sus mandamientos, pero también mostrar ese amor a otros, ¿ok? Así que cuida el amor con el que estás amando. Cuida conservarte en el amor. Y hay una última cosa. Debes de cuidar tu fe, edificarla. Debes de crecer en tu vida de oración y orar bien, orar en el Espíritu. Hemos visto ahorita que necesitas conservarte en el amor de Dios. Y luego tienes que esperar en que se materialice tu vida eterna. Vean lo que dice el último versículo 21. Vamos a leerlo todos juntos. Vamos a ver, ¿listos? ¿Cómo dice, hermanos? Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ahí habla de esperar el momento que se materialice la vida eterna. Ahora, a mí me parece interesante porque Judas habla de cosas eternas. ¿Cómo termina el versículo 20? El 21, perdón. Vida eterna. Así termina el versículo 20, ¿no? Judas 1:20. 21, ahí está. Perdón, lo estoy confundiendo. ¿Cómo termina el versículo 21? Vida eterna. Ahora, ¿cómo termina el versículo 7? Fuego eterno. Entonces, un versículo termina con vida eterna y otro versículo termina con fuego eterno. Judas está pensando en las cosas eternas. Hermano, usted tiene que poner su mente en las cosas que son eternas, porque estamos demasiado tiempo con nuestros ojos mirando horizontalmente y usted nada más está pensando que tiene que pagar la colegiatura, que tiene que pagar la luz, que tiene que pagar la renta. Usted nada más está pensando en que mis tenis ya necesito comprarme unos nuevos, en que mi celular tiene la pantalla rota, tengo que comprar otro celular, y usted está acostumbrado a ver las cosas terrenales, intemporales. ¿Sí está conmigo? Pero Judas está diciendo, piensa en lo eterno. Piensa en lo que va más allá de tu cuerpo. Sí, tu cuerpo se va a arrugar, se va a hacer pasita y se va un día a ir en el polvo, y lo que va a quedar es tu alma. Tu alma es eterna. O vas al fuego eterno o vas a la vida eterna. Depende si has puesto tu confianza en Jesucristo. Entonces, uno debe de pensar más en lo eterno, hermanos. Que su enfoque sea en el futuro, no en tu tiempo presente, en todos los problemas que tienes. El hombre tiene un alma eterna y debe de pensar a dónde habrá de pasar la eternidad. ¿Sí ve? Ahora hay algo hermoso, hermanos. Yo leí varias veces y pensé en este versículo, pero este versículo dice que debes de esperar ¿a qué? No debes de esperar a tu vida eterna, debes de esperar. No habla de la vida eterna principalmente. Este versículo dice que hay que esperar a la misericordia de Cristo. Entonces, tu esperanza no debe de estar en la vida eterna. Tu esperanza debe de estar en la persona de Jesucristo. ¿Sí ve la diferencia? Cristo trae su esperanza y su vida eterna con Él, pero tu esperanza no debe de estar, un día voy a ir al cielo. No, el cielo no es lo importante. Lo importante es que va a estar con Cristo, ¿sí? Entonces la esperanza es una persona, no un lugar. ¿Sí ve la diferencia? Entonces usted tiene que pensar en que
todos los problemas, todas las batallas, todas las carencias, todas las necesidades, todas las heridas, todos los huecos, todas las cosas que estamos batallando son temporales. Un día Cristo va a venir por usted y todo eso va a ceder, ¿sí? Judas nos exhorta a mirar hacia el futuro, a la venida del Señor Jesús. Y Él está pronto en regresar. Y es importante, hermanos, todo lo que hemos hablado, porque Judas pensó un poquito como Pablo. Pablo dijo que hay 3 cosas importantes, ¿no? El amor, la esperanza y la fe, ¿se acuerdan? Y si se da cuenta, Judas dice lo mismo: cuida tu fe, consérvate en el amor y mantén en tu mente la esperanza futura de Cristo, ¿sí? Y otro detallito muy bonito es que en estos 2 versículos se habla de la Trinidad. Habla de orar en el Espíritu Santo, conservarnos en el amor de Dios, y habla de esperar a Jesucristo. Ahí está la Trinidad, en 2 versículos está la Trinidad. Entonces, hermanos, es muy interesante cómo Dios quiere que cuides tu vida. Cuídate a ti mismo, cuida tu fe, cuida tu vida de oración, consérvate en el amor de Dios, y aún tu esperanza no la pongas en lo terrenal. La verdad, hermanos, es que, mire, si usted espera que su vida marche bien toda la vida, de los 40 en adelante va a tener achaques, porque la vida nos dice, alguien dijo que si después de los 30 no le duele nada, es que está muerto. Y sí, yo creo que sí, yo ya tengo 30 y que luego ando acá, ¿verdad?, con algunos achaques. Así que no piense que su vida en Cristo va a ser fácil. Entre más crezca, va a haber más batallas, ¿no? Y usted no puede estar todo deprimido. Usted tiene que tener su esperanza en la venida de Cristo por usted. ¿Ve? No es fácil nuestra vida, pero debemos de agarrarnos de nuestra fe, de conservarnos en el amor, orar en el Espíritu y aprender a orar como conviene, y además nuestra esperanza puesta en Jesús. Okay. Vamos a orar y vamos a terminar. Cerrado los ojos, hermanos, vamos a orar a nuestro Dios. Señor, queremos en esta noche cuidarnos a nosotros mismos. Quizás la fe de alguno se siente estancada. Quizás alguno no ha perdonado como debería y no se está conservando en tu amor. Quizás alguno sí ora, pero no se ha puesto a pensar en aprender a orar como dice tu palabra y como a ti te agrada y como es tu voluntad. Quizás, Señor, nuestra esperanza está en alguna promoción laboral o en algún dinero que nos vaya a llegar de la tanda, pero nuestra esperanza debería estar en ti realmente, Señor. Y te ruego que nos ayudes a tomar alguna decisión para cuidar ya desde hoy en adelante nuestra fe, nuestro amor, nuestra esperanza, nuestra vida de oración. Y bendice esta invitación, Señor. Quizás también hubiera alguien que no es salvo o no tiene la seguridad de su salvación, que esta noche llegue a estar segura de su salvación. Y con ojos cerrados y cabezas inclinadas, si usted dice, yo creo que sí he descuidado un poco mi vida espiritual y debo de tomar la decisión de cuidar mi fe más, cuidar mi vida de oración más, conservarme en el amor de Cristo, tener mi esperanza puesta en Cristo. Yo reconozco que este mensaje fue para mí. Hubo algo que Dios me habló a mi corazón. Puedo ver su mano. Si Dios le habló a su corazón, veo su mano. ¿Por qué no ora un minuto, le responde, le dice, Dios, me hablaste en mi corazón, yo quiero reconocer que me siento estancada, me siento estancado, siento que mi vida de oración no es lo que debería de ser. Reconozco que no me he conservado en el amor de Dios. Reconozco que estoy tan inmerso en el trabajo, en mi negocio, que la verdad he fallado en tener mi mente en las cosas eternas. Pero quiero ponerme a cuentas, quiero enfocarme, quiero pensar y esperar a Jesucristo. Entonces ore en su corazón, un momentito, un minuto, ya acabamos, pero ¿por qué no ora a Dios y le dice, Señor, me hablaste en mi corazón, perdóname porque mi fe deja mucho que desear. Ayúdame a crecer y edificar más mi fe. Señor, yo oro, pero nunca me había puesto a pensar si oro correctamente. Quiero aprender a que me enseñes
a orar bien, Señor. Quiero aprender a orar con los salmos. Quiero aprender a orar de gente que sabe, que era espiritual. Señor, quiero mejorar mi vida de oración. O tal vez Dios le ha mostrado que necesita cambiar su manera de amar a los demás. A todos nos cuesta. Yo pienso que no es fácil amar como Cristo nos amó, pero eso es lo que Él quiere que hagas. Yo voy a amar a esa persona que me está molestando, que me está incomodando. Voy a orar por esa persona. Voy a perdonar a quien me lastimó, aunque ya pasó hace tiempo. Yo perdono a quien me lastimó. Decida hacer eso, consérvese en el amor del Señor. Ore un minutito en su corazón. Y permítame hacer una última invitación. Su alma es eterna. Y si su alma es eterna, mi pregunta es si usted está seguro, absolutamente seguro, que su alma va a tener la vida eterna. Pero si usted en su corazón tiene temor de que tal vez pudiera tocarle el fuego eterno, ¿no le gustaría confirmar su salvación y su fe en Jesucristo y pedirle que entre a su corazón y que le dé la vida eterna? No apueste, no lo deje en una posibilidad de que espero que un día me toque la vida eterna. ¿Por qué no viene a Cristo? Él le quiere salvar si recibe su salvación y recibe a Cristo. ¿Habría alguien que tiene dudas? No sabe si su alma irá al fuego eterno o a la vida eterna, pero quiere tener la seguridad de que Cristo le da su vida eterna. ¿Habría alguien así? Levánteme su mano un momentito, quiero orar por usted. Yo quiero tener la seguridad de tener la vida eterna, pastor. Ore por mí. ¿Puedo ver su mano un momentito? ¿Alguien que quiere asegurarse de su salvación? ¿Alguien? ¿Alguien que tiene dudas? Que dice, yo no sé dónde va a ir mi alma, pero yo quiero que Cristo me salve y me dé su vida eterna. ¿Alguien? Señor, tú sabes cómo hablaste a cada corazón. Ayúdanos a tomar decisiones muy precisas, muy específicas, y ayúdanos a vivir para ti, Señor. Y gracias por la oportunidad de abrir tu palabra en este ratito. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.